Bienvenidos a un nuevo programa de Estado de SATS, hoy para hablar de un tema muy importante y que atañe a la familia cubana, el tema de la educación. Como sabemos, hace unos días en los portales y noticias sobre Cuba, en las redes sociales también, vimos que un matrimonio guantanamero fue condenado a prisión por tratar de ejercer el libre derecho a la educación de sus hijos, a 2 años y 1 año y meses. Y bueno, las reacciones han sido muchas, ¿no? Hoy tenemos por acá en el programa al padre Castor Álvarez de Besa. El tema de la educación es un tema muy importante para ustedes desde la fe, desde la Iglesia Católica y bueno, todas las iglesias. Y quisiéramos un poco que compartieras con nosotros cuál es la visión que tienen ustedes y la visión personal también que tienes tú sobre toda esta situación que ha pasado y después ampliar un poco el tema. Como decían los obispos en su penúltimo documento con respecto al proyecto de constitución, la libertad de practicar la religión propia, y cito, no es la simple libertad de tener creencias religiosas, sino la libertad de cada persona de vivir conforme a los valores de la fe que profesa. Y esto implica la libertad de enseñanza, ¿verdad? La familia tiene una parte importante en la educación de sus hijos. Y bueno, me da pena que estos pastores hayan tenido esta situación difícil que los ha llevado a prisión. Y yo me pregunto, si hubiera escuelas cristianas que estuvieran insertadas en la sociedad, ¿tenían necesidad de llegar a ese extremo? ¿Verdad? Creo que no, porque ciertamente hay 2 extremos. Un extremo es, yo voy a criar a mis hijos sin conexión con la sociedad. Me parece que no debe ser. Y otra conexión es el Estado cría a los hijos sin dar otras oportunidades. Los mismos obispos en este documento que les hablaba, y cito el documento de los obispos: la Iglesia siempre ha considerado esencial el derecho y responsabilidad de la familia en la educación de sus hijos. Esto coincide con la Declaración de los Derechos Humanos, cuando dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Este principio se expresa en el magisterio de la Iglesia de la siguiente manera: la familia tiene una función original e insustituible en la educación de los hijos. Los padres tienen el derecho y el deber de impartir una educación religiosa y una formación moral a sus hijos. Derecho que no debe ser cancelado por el Estado. Antes bien, debe ser respetado y promovido. Es un deber primario que la familia no puede descuidar o delegar. Es oportuno recordar lo expresado por el Papa San Juan Pablo II en Santa Clara: Cuba, cuida a tus familias para que conserve sano tu corazón. Y termino diciendo lo que ellos comentaban en su documento: entendemos que ni el Estado ni ninguna otra institución deben apropiarse esta delicada misión. Pero, padre, usted menciona una palabra, pena, que usted siente pena por esta situación. Pero, hablando francamente, ahora ya se sabe de esta noticia, se mueven las redes sociales, las personas reaccionan, estamos oyendo leímos este documento que publicaron los obispos hace unos meses ya. Pero, ¿qué respuesta concreta hay ante un abuso de esta magnitud? Tengo entendido que este tipo de reacción que está lanzando el régimen no es solamente por el caso específico de ellos. Tengo entendido que hay ya varias familias que están asumiendo la educación en casa, que es un derecho también que ahora en este momento se practica en muchos países, es un derecho de los padres, y que el régimen está tratando de frenar esa tendencia. Tendencia que cada día se incrementa más debido a que todos sabemos que en Cuba no hay realmente lo que se entendería por una educación, por lo menos es mi punto, sino se le entrega información a los niños, pero se adoctrina también a los niños en una ideología, en una visión, y eso evidentemente trae consecuencias. Y cuando necesitamos entender lo que está pasando en nuestro país hoy en día, tenemos que darle seguimiento a lo que ha ocurrido con la educación, porque la casa juega un papel, pero todo este adoctrinamiento que el régimen usa
y practica sobre los niños, tiene un resultado. Para mí, el principal resultado es que enseña al cubano a mentir. A mí eso es un problema serio. Y es un problema que también está en confrontación o en contradicción con la fe, tanto la cristiana como casi todas las fe, que enseñan a que el ser humano no mienta, exprese quién es y exprese también sus creencias, ¿no? ¿Qué respuestas concretas usted ve que puede existir en este tipo de situaciones que realmente son violaciones abiertas? Bueno, ciertamente ya le leía yo el documento de los obispos donde ellos aclaran la visión, pero en la realidad, ¿qué es lo que está pasando? Que la iglesia está abriendo muchas oportunidades de una educación no formal, no institucionalizada, pero que da oportunidad a que los hijos se acerquen a estas otras visiones desde la forma cristiana. Entonces, en muchos lugares donde se puede ir a repasar, donde se puede conocer de otros aspectos que no se imparten en la escuela, otra forma de dar la educación. Existen también escuelas de formación para educadores que están abiertas no solo para los educadores católicos, sino para todos los educadores, y se da formación a esos maestros. Es una forma concreta de... Pero aquí hay algo muy concreto, y lo concreto es, la iglesia es una institución que ya tiene en este momento un poder para de alguna forma exigir sus derechos, y ahora incluso a colación todo esto que está pasando con el tema que se ha levantado del artículo 3 de la ley Burton, de las propiedades. Bueno, la iglesia son de las instituciones que se les confiscaron propiedades, escuelas concretamente, universidades concretamente, que no se les han devuelto y que yo creo que es parte de su derecho de que las iglesias exijan eso. Pero en el tema yo veo acá lo siguiente: yo veo a dos pastores, o sea, dos personas creyentes, que están desde su institución, que es la familia, exigiendo algo. Una institución, la institución básica primaria. Sin embargo, yo estoy viendo que las instituciones como la Iglesia Católica o las protestantes como instituciones no están enfrentando al régimen en una violación. Ya no solamente en el caso de defender los derechos de este matrimonio, que me parece que es muy necesario, sino también en el propio derecho que tiene la Iglesia. Y aquí hay algo que realmente me parece que está quedando atrás. O sea, me parece que las iglesias están quedando atrás. No sé cuál es su visión. Bueno, pues yo creo que tenemos que aprender y quizás está faltando hacer acciones un poco más fuertes, más claras. Y ciertamente los padres tienen una responsabilidad muy grande cuando todos los días están buscando la comida, cómo tú vas a vestirte, etcétera, y se preguntan: ¿en manos de quién estoy poniendo mis hijos? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo pasa tu hijo en la escuela? Nosotros vimos una separación de nuestros padres cuando nos becaron. Había algunos que los becaban desde secundaria. Es para mí, vamos a decir, muy fuerte que en ese momento en que se fragua la personalidad de tu hijo, tú no seas testigo de esa fragua, no lo acompañes. Entonces, quizás usando esa tendencia de independencia que tiene el hijo, que quiere ser distinto de ti, ¿verdad? Pues se los llevaba para un lugar donde ellos se sentían libres en su rebeldía, pero entonces solos. Nuestros padres no estaban, por tanto, al final ni nos conocían bien a nosotros, porque éramos personas ya nuevas y distintas, ni nosotros conocíamos a nuestros padres desde la perspectiva de esa diferencia. Yo creo que uno tiene que ser independiente en un momento de la vida, pero no sin los padres o lejos de ellos. Pero había algo que decía que era como que se sentían, o sea, que podían dar rienda suelta a su independencia, a su rebeldía. Y yo, honestamente, lo que considero es que el régimen quitaba ese derecho a los padres para usarlos ellos y usarlo incluso en forma nada que ver con el tema de la libertad y la comprensión de la realidad, ni nada por el estilo. En mi caso, y creo que en el caso de muchos, en el caso suyo también, fue expulsado de la universidad por temas políticos, por expresar abiertamente su opinión. En mi caso también tuve serios problemas, muchos de nuestros amigos también padecieron toda esa situación. Entonces, me parece que realmente lo que se hacía era
tratar de poner al cubano, hombres y mujeres, en una camisa de fuerza. En este momento, todo este sistema de escuelas al campo y de becas, como le llamaban, colapsó. El régimen no tenía los recursos para mantenerlo, pero sigue conceptualmente la idea de una educación, entre comillas, donde el individuo está completamente sometido a una ideología y está sometido a un adoctrinamiento. En estos días veíamos la marcha esta famosa que arma el régimen del 1 de mayo, y vimos jóvenes y niños, porque si alguien no tiene más de 16 años, 18, depende, incluso en los países con 18, son considerados niños todavía, estaban desfilando en un evento que tenía totalmente un carácter político y de adoctrinamiento. Entonces, el punto acá es qué debe ocurrir, o si tiene que haber alguna situación de más extremo para que desde la sociedad cubana se empiece a exigir, y a instituciones y a organismos internacionales, la UNICEF, no sé cómo lo ve usted, qué debe ocurrir para que se empiece a reclamar ese derecho, para que ese derecho se tome como una bandera. Sí, yo pienso que aquí está la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. La educación debe ser un medio para dirigir, encaminar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven. Pero uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo de la educación cubana? Es armar un revolucionario, crear un hombre revolucionario, un hombre que es, como decir, fiel al sistema, al máximo líder, mantenerlos allí en esa canalita, diríamos nosotros. Entonces uno se pregunta, contenido y forma, ¿qué es lo que se lee? Todos saben leer en Cuba, pero ¿qué leen? Hay escuelas especializadas en ciencias exactas, pero no hay en humanidades. Uno ve la historia que se da en la educación cubana, una historia que es manejada por los políticos que están dando la educación, y hay cosas que no te enseñan. Y después, cuando uno estudia la filosofía, como me tocó a mí en el sacerdocio, pues decir, dieron una parte pequeñísima de la filosofía y no dieron la apertura para el pensamiento. Y una pregunta, en su experiencia, en su trabajo dentro de la juventud cubana, ¿cuáles intereses está viendo en la juventud cubana en relación, por ejemplo, no solamente en el tema de la fe, en el tema de sus libertades? ¿Qué está viendo usted? La juventud lo que quiere es irse, tener libertad. La juventud quiere pues ganarse. Pero en el tema educacional, en el tema educacional influye esto en el punto de que no quieren ir a las universidades, no tienen mucho interés en tener carreras universitarias porque ven que no les da la oportunidad de vivir, y entonces quizás algunos apelan a algunas carreras como la medicina con el objetivo de poder salir. Entonces uno ve, es la impresión que tengo, que están buscando en la práctica cómo ganar dinero para poder vivir. Yo pienso, retomando algunas cosas que dijiste, que hay que cuidar la forma de la educación. En un congreso del partido determinaron en 4º grado dar vida política a mi patria, en 9º grado dar fundamento a los conocimientos políticos, en el preuniversitario, ¿te acuerdas que nos daban pues la filosofía marxista, y después también en la universidad? Eso fue determinado en un congreso del partido. En este tipo de sociedad hay una relación directa entre el Estado y el individuo, y se pasan por arriba las sociedades intermedias, a todas las sociedades intermedias. La fundamental es la familia, pero está la iglesia, están las asociaciones que existen en el mundo. Todas esas asociaciones intermedias se borran para tener el dominio directo del Estado con el individuo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú hablas de la mentira. Eso yo lo sufrí muchísimo en el sistema de educación cubano, que es el fraude. ¿Cuánto fraude vimos? Porque el objetivo no era que el estudiante aprendiera, sino que se mantuviera dentro de la escuela revolucionaria. Entonces lo tengo conmigo en mi escuela. Para eso tiene que aprobar. No me importa que si sabe o no sabe. Lo importante es que pase de grado. Y entonces la cosa es que salga bien el examen. Y entonces viene el fraude. Eso hace que los estudiantes buenos me decían a veces, ¿para qué voy a estudiar? Si mira, la profesora lo dijo y este que no estudió aprendió. Y después son las personas que en la sociedad cubana creen en la mentira y tratan de resolver mintiendo. Entonces uno se pregunta también, los maestros, ¿cuál es su ética profesional? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se preparan?
¿Cuáles son los sueldos que tienen los maestros? Que hace que entonces no hay un interés de los mismos jóvenes por aprender a ser maestros. Y entonces no pueden vivir de eso, y entonces a veces que hacen, venden el examen y caen entonces en el fraude, en la mentira. Una pregunta, ¿desde la iglesia conoce si existe en este momento alguna intención ya concreta, alguna iniciativa de seguir pujando por el tema de ejercer ustedes como institución la educación? No conozco. No conoces. Simplemente en la práctica se está dando que estamos abriendo espacios de enseñanza, de espacios importantes de movimiento de conocimiento, etcétera. Eso es lo que conozco. Y estos espacios supongo que tienen el monitoreo por parte del régimen. Y hay veces también la presión, hay veces que intentan que los niños no vayan a estos espacios de la iglesia, etcétera. Pero bueno, pues la cuestión es la práctica. ¿Qué es lo que está pasando? Que está volviéndose mediocre la educación en Cuba, y los padres están buscando que sus hijos busquen otras fuentes de información. Aquí quería resaltarte algo que yo también he sufrido, que es la división dentro de la educación. Sufro ahora como sacerdote cuando un joven me viene a decir de que tienen que en el aula pues hablar lo que hacen los demás estudiantes. Esto me recuerda las reuniones de crítica y autocrítica que nos hacíamos cuando éramos niños. Nosotros teníamos que delatar todo lo que hacían los demás y autodelatarnos, ¿verdad? Esto puede crear una división dentro de los estudiantes. Algunos de los que yo he guiado espiritualmente les he dicho, no entres a esa reunión, porque o mientes para decir que todo está bien, o puedes caer en la tentación de delatar a otras personas, o de la envidia, etcétera, que hace una división. Cuando a los estudiantes les decían, ustedes tienen que escoger el escalafón, ponerse ustedes en un orden, está poniendo a prueba toda la tendencia del interés grande de uno poder tener un buen puesto con respecto al otro. Pero además, cuando se ponían los centros universitarios en lugares dispersos. Tú puedes ir a lugares, tú estudiaste en México y viste qué grande es la UNAM de México. Sin embargo, aquí, fíjate cómo la colina está en un lugar y muy separado está la CUJAE, muy lejos está Girón de Medicina. O sea, que tratan de separar a los estudiantes universitarios, porque si se unen es una fuerza de cambio en la sociedad. Cuando separaban a los juveniles en las becas al campo, con el objetivo, uno de los objetivos pudiera ser de dominarlos en cualquier acción de rebeldía con respecto a la sociedad, porque llegar a la ciudad desde los campos pues podía ser vimos difícil. Lo que acaba de pasar con los estudiantes congoleños, que estaban en una reclamación básica, y de momento los trataron como si fuera realmente una fuerza de disturbio grande, ¿no? O sea, esos videos creo que fueron impactantes y de alguna forma tiene relación con lo que está explicando. Fíjate cómo asistía a lo que se llama el concepto de integralidad. El alumno principal no era el más brillante, el que mejor conocimiento tenía, sino el integral. Tú puedes decir que es bueno que un estudiante pues tenga no solo conocimiento de matemáticas, sino que sea una bella persona, que sea un buen amigo, pero eso no era la integralidad. La integralidad tomaba en cuenta la participación en las actividades políticas. Entonces tú puedes ser muy brillante, muy bella persona, pero si no tenías la participación en las actividades, idoneidad política, si no tenías entonces la integridad, no eras un alumno integral. No eras un alumno integral, y entonces no podías obtener determinados después carreras universitarias, ¿verdad? Tú mismo mencionabas ahorita pues lo que me pasó, pues, un día como hoy precisamente hicieron una reunión en que declararon que la universidad era para los revolucionarios, que había personas allí. Bueno, ese es uno de los puntos de los artículos del reglamento de la universidad. O sea, no sé si todavía lo mantengan así expresamente, pero en nuestra época uno de los puntos fundamentales del reglamento de la universidad era que la universidad era para los revolucionarios. Yo era miembro yo fui dirigente de la FEU sin ser de la Juventud Comunista,
y era miembro de la comisión disciplinaria de la facultad y dominaba todo el reglamento. Sabía que ellos me habían hecho la sanción acorde a su reglamento, en que una de las faltas muy graves era expresar ideas contrarias a la ideología de la revolución, expresarlas, simplemente expresarlas. Yo no puse cartel, yo no hice más nada, pero expresé mis ideas y esto me costó eso. Tenemos que pensar qué queremos para nuestros hijos. Esa es una pregunta que quería hacerle. ¿Cuál es el reto? No solamente a nivel social, sino a nivel de las instituciones religiosas. ¿Cuál es la perspectiva para el tema educativo en Cuba? En un momento donde vivimos esta condena de estos padres, si otros padres también pujan por poder ellos educar a sus hijos, ¿cuál es tu perspectiva en relación, o cuál es su perspectiva en relación a lo que debe o a lo que se ve venir en el tema de la educación acá? Bueno, yo creo que el pueblo cubano está haciendo un camino hacia la libertad y ha ido avanzando. Como te decía, muchos padres llevan a sus hijos a las instituciones religiosas para formarse, pero además a los repasadores particulares. El pueblo está cada vez caminando y comprendiendo lo que es una institución formativa, que no tiene que ser necesariamente estatal, ¿verdad? Ni que tiene que tener en sus contenidos estrictamente la cuestión, la carga política. Yo creo que la iglesia debe seguir abriendo todos esos espacios y los padres igual tomar una fuerza y una responsabilidad y una exigencia, exigir, no, con estos maestros no vamos adelante, nosotros queremos que se apoye otro tipo de institución, porque ¿de qué le sirve a tu hijo tener un título muy lindo si no es una bella persona? Que sea un buen amigo, que sea un buen esposo, un buen hijo. Lo que buscamos es que cuando formamos a nuestros hijos, los enseñemos a vivir, a ser felices, a ser capaz de unirse en la sociedad con los demás y juntos poder progresar. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quién elige el contenido que se da en la educación? Si los políticos no representan a los ciudadanos, ¿cómo garantizar que lo que se da en las escuelas es lo que quieren los padres para sus hijos? ¿Verdad? Por tanto, es muy importante que esos políticos sean representación de los ciudadanos, para que entonces ellos representen también a los padres en cuanto al contenido, a la forma que se le va a la educación, buscando que el cubano que nosotros sacamos de nuestras instituciones, sean las instituciones estatales o de otras sociedades como la iglesia, pues sean bellas personas que puedan comprender el mundo de hoy, relacionarse con las nuevas tecnologías, con todo lo que está pasando en el mundo, que sepan vencer y dominar al famoso celular y usarlo para el progreso. Yo creo que mi esperanza es que podamos abrir todas nuestras escuelas que nos fueron quitadas y que están todavía cerradas, que podamos reabrirlas y aportar desde nuestra visión del mundo. Exactamente, nuestra creencia, lo bueno que nosotros queremos darle a nuestros hijos, a los hijos de la iglesia y a los que quieran traer a sus hijos a nuestras escuelas. Bueno, se acaba el tiempo. Gracias por compartir con nosotros la visión que tiene en este momento. Y esperemos que muy pronto, y esperemos que se pueda hacer algo urgente por este matrimonio y por otras familias que están clamando a gritos poder ejercer ese derecho tan básico que es el de educar a sus hijos. Bueno, gracias por... Muchas gracias, Marco. Bueno, gracias y nos vemos en otro programa de Estado de SATS.